Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes tengan todos, un saludo muy cordial para todos ustedes amigos y familias que nos acompañan hoy con el programa, un programa más de Ministerios a su alcance, hoy con el tema los dones del Hijo. Son los ministerios, los cinco ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso lo tenemos en Efesios 4, versículo 11. Bueno, antes de empezar con el tema, voy a hacer una oración para poner el programa en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias en este día. Te pido, Espíritu Santo, tú eres el invitado de honor, el invitado especial en este programa. Te pido que tomes control, me haga a un lado para que tú seas el que dirijas este programa. Espíritu Santo, te pido que les hables a las personas a través de tu palabra, los instruyas, los guíes y les des esa dirección que necesitamos todos los días, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el don de la vida. Amado Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a saludar a unas personas que nos han estado escribiendo, hemos estado ahí en contacto. Quiero saludar a don Enrique Molina y a el señor Andrei Vargas, que nos ven en Grecia. También quiero saludar a don Juan Rafael Zúñiga Rodríguez y Noé Tenorio, que nos están viendo, sintonizando en Jacob, lo mismo que la señora Irma Castro y Diego Málaga y su esposa Desiree. Para informarles que vamos a estar nuevamente en Jacob, Ministerios a su alcance, vamos a estar allá el próximo jueves 2 de octubre, que ahí me están escribiendo que parece que hay algunas personas más que nos están esperando allá para ir a hacer una pequeña oración. Algunas familias ahí que están pasando algunas situaciones muy difíciles, pero para el Señor no hay nada imposible. Quiero también mandarle un saludo al pastor Roberto Castillo y a su esposa, la profeta Margini. Un saludo muy, muy cordial. También a los pastores
Oldemar Canales y Joana Zamora de la iglesia Casa de Restauración de Almas. El domingo estuvimos por allá y en la inauguración del nuevo local en Alajuelita y estuvo increíble, muy bueno, excelente, los felicito. Se vio totalmente la presencia de Dios en ese lugar. Bueno, vamos a leerles acá en la palabra en los ministerios que el apóstol Pablo nos deja para la edificación de la iglesia. Y le voy a leer en Efesios 4, versículo 11 y 12, que dice lo siguiente. Dice así: los dones que Cristo da. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como les dije anteriormente, son 5 los ministerios que el Señor Jesucristo nos está entregando para continuar ese proceso. Y el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos ministerios son para entrenar cada creyente, cada persona que acepta a Jesucristo y viene como un nuevo creyente, necesita llevar un discipulado, pues para que no se vaya a desviar. Le voy a leer el 13 y el 14, que es donde habla de esto. Entonces, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es para perfeccionar, para discipular, para entrenar, para enseñar a todos los creyentes, porque todos somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero se necesita ese organismo, esos ministerios, para llevar a la perfección a cada creyente. En el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, de la estatura de la plenitud de Cristo. Como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A esa perfección es que debemos de llegar todos los creyentes. Bueno, ¿para qué? Se preguntará usted. ¿Para qué debo yo instruirme o debo conocer, instruirme en la palabra de Dios? Dice en el 14 dice, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y el 15 dice, Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Bueno, para eso es precisamente, para no desviarnos y también para que no lleguen algunas personas que hablan de Dios, pero realmente no son de Dios. Lo que quieren es engañar al rebaño, engañar al pueblo de Dios. Por eso usted tiene que llegar a esta estatura, a esa plenitud de Cristo. Porque que no vaya a llegar uno que le diga, bueno, si usted está plantado ya en una iglesia y usted ve que el Espíritu Santo está operando ahí con señales, con prodigios, con milagros, que no es una iglesia muerta, que no pasa nada,
Si usted está plantado en una iglesia donde hay señales, prodigios, milagros, de parte del Espíritu Santo, es una iglesia viva, usted no tiene por qué moverse. Que no le digan, bueno, viene Julano para tal iglesia, viene el otro. O sea, no, usted tiene que estar plantado en una iglesia en donde usted lo estén edificando, lo estén enseñando, la sana doctrina, el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. De ahí vamos edificando encima de ese fundamento. Y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo vamos a ver eso. Bueno, vamos a pasar ahora a el primer ministerio, que es el apóstol. Desgraciadamente, este nombre de apóstol se ha manipulado mucho y ahorita en muchas iglesias está funcionando como no debería funcionar, como lo que no es. Y por eso les voy a leer, aquí les traigo en un diccionario bíblico lo que significa la palabra apóstol. Dice así: apóstol, la palabra proviene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. En primer lugar, un apóstol es un enviado. En este caso es enviado de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado los 5 ministerios. Entonces tenemos que viene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. En latín, lo que quiere decir es misionero. Un misionero que se va a las ciudades, a las naciones, a predicar el evangelio y a abrir nuevas iglesias. O sea, un apóstol no tiene que estar encerrado en 4 paredes. Un apóstol es el que abre la brecha, es el que tiene esa autoridad para abrir ese camino a Jesucristo y ir a las naciones. Dice que en el Nuevo Testamento aplica a Jesucristo. Bueno, Jesucristo fue el primer apóstol porque fue enviado por el Dios Padre. O sea, enviado del cielo a la tierra. Y esto lo podemos ver en Hebreos 3:1, que se los comenté en el programa anterior, de que Jesucristo fue el primer apóstol. Eso está en Hebreos 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, aunque en el Nuevo Testamento se aplica más a los famosísimos 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo escogió para discipularlos, para enseñarles, los discipuló para llevar una misión. Y esa misión hoy por hoy está totalmente vigente. La misión que nos enseñó, nos ordenó nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a las naciones. Pero no solo eso. Lo principal es ir y predicar el evangelio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y tiene que llevar esa predicación del evangelio. Tiene que llevar un respaldo. O sea, Jesucristo los mandó a predicar el evangelio, pero también a sanar enfermos.
a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Hoy día la gente le tiene miedo a eso, pero es real. Tenemos un enemigo, y no lo digo yo, lo dice la palabra. En Juan 10:10 está muy claro. Dice que el enemigo, o sea, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruirte. Ese ladrón se llama Satanás y él quiere matarte, quiere robarte tu bendición. Entonces ahí es donde entra estos ministerios, especialmente cuando es una persona nueva que acaba de aceptar a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Un nuevo nacimiento. ¿Qué es un nuevo nacimiento? No es un nacimiento de la carne. Nacemos de la carne cuando nacemos de nuestra madre, todos. Pero cuando nacemos de Dios, es un nacimiento espiritual. Y entonces, ese nacimiento es igual, si lo comparamos con el de la carne, es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual lo que están haciendo. Y como todo bebé tiene que empezar a caminar, a comer, a hablar. Toda madre le enseña eso a su hijo. Y en este caso espiritual, nuevo nacimiento espiritual, somos engendrados por el Espíritu Santo de Dios porque viene a vivir en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces ahí es donde entran estos 5 ministerios para alimentar, para que estos nuevos creyentes que han nacido de nuevo puedan crecer en una sana doctrina fundada en la palabra de Dios, fundada en las Sagradas Escrituras. Continúo aquí con lo que les estaba hablando de la palabra apóstol, qué significa, porque como les digo, se ha tergiversado mucho hoy en día. Entonces, sí es importante que quede muy, muy claro el significado de la palabra apóstol y la función de cada persona que va a llevar este trabajo, porque es un trabajo, es un oficio, a cabo. Entonces estamos que personas que fueron enviadas por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús para formar su cuerpo especial de mensajeros. Los nombres de ellos fueron Pedro, Andrés, Juan, Santiago, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo o Leví, Simón celador, Judas, Lebeo o Tadeo, Santiago, hijo de Alfeo, y Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Todos sabemos eso. Este Judas fue el que lo vino a suplir ese campo que estaba ahí, que dejó Judas por la traición que hizo, lo vino a llenar Matías, y eso está en Mateo 10:2, dice. Ok. Ahora, misión de los 12, que fue lo que les comenté hace un momento, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
Por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué quiere decir eso? Que fue mandado, estos 12 apóstoles fueron mandados a el pueblo de Israel, a los judíos. Tenemos otro apóstol más, que es el apóstol Pablo, que ese fue enviado a los gentiles. Y ahora más adelante vamos a hablar del apóstol Pablo. Entonces la misión, una misión a los 12, que le dio nuestro Señor Jesucristo con unas instrucciones específicas. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y no llevéis ni oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir eso es que Jesucristo, si te está mandando con una misión, Él te va a dar todo lo necesario, todo lo que usted necesite para llevar a cabo esa misión, Él se lo va a dar. Porque Él, la obra es de Él, la obra es de Dios. Nosotros somos simplemente sus servidores y Él va a suplir. Él nos está dando estos ministerios, así como el Espíritu Santo nos dio dones, el Padre nos dio dones, son gratuitos. O sea, yo no tengo que cobrar. Por eso aquí dice muy claro, yo no tengo que cobrar por ir a orar por una persona, porque para que el Espíritu Santo lo liberte o lo sane. ¿Por qué? Porque eso lo estoy recibiendo de gracia. Yo voy a orar por alguien y el Señor lo sana, no soy yo el que lo sano, es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús, es en el nombre de Jesús. Es un don, es un regalo, un carisma. O sea, lo estoy recibiendo de gratis, entonces yo lo tengo que dar igual, para darles un ejemplo. Porque hoy en día se ha tergiversado mucho eso. Y es bueno que usted comprenda esto, que lo dice la palabra, no lo digo yo, para que no sea engañado. Entonces continuamos acá. Estamos con la misión, estamos claros. Jesucristo mandó a los 12 con una misión. En Efesios 2:20 tenemos algo muy importante sobre los apóstoles, porque existen existen dos posiciones. Una que dice que los apóstoles hoy en día ya no existen, o sea, que tenían que ser nada más o sea, que fueron solo los 12 que escogió nuestro Señor Jesucristo, que fueron los que escribieron las Escrituras, sí, eso es cierto, y que ya a partir de ahora no. Pero sin embargo, hay que hacer una distinción entre los apóstoles fundadores y los apóstoles actuales, porque el ministerio sigue vigente. Necesitamos personas con ese espíritu apostólico que abran iglesias, que supervisen iglesias. Entonces, Efesios 4:11 viene siendo otro tipo de apóstol, con la misma función, obviamente ya no, porque ya la palabra ya está escrita, pero le voy a leer aquí en Efesios 2:20. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que no tenemos que poner la mirada en las personas, llámese hombre o mujer. No tenemos que poner la mirada en los hombres, en las personas. Tenemos que poner la mirada en Jesucristo. Él fue el que pagó el precio para darnos perdón de pecados, para darnos salvación. Dio su propia vida y por su sangre nos ha dado perdón de pecados y una vida eterna. Dice el 21, Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, el edificio viene a ser nosotros. Está construido el fundamento. El fundamento son las Sagradas Escrituras. No nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda. Ya está el fundamento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, que no nos vengan a engañar tratando de meternos doctrinas diferentes. Y Pablo lo habla muy claro en Gálatas 5. Gálatas 5, capítulo 8, 9, capítulo 5, versículo 8, 9. Pablo habla muy claro, porque a los Gálatas habían llegado unas personas y les estaban tratando de meter otro evangelio, enredándolo con el mismo evangelio, pero con cosas diferentes a las que ya Pablo les había enseñado. Entonces Pablo dice que ni aunque un ángel se le aparezca, no le crea, o sea, sea anatema, sea maldición. Un ángel que si un ángel se le aparece diciéndole otro evangelio que es aparte de este fundamento, no le creamos. A ese nivel está hablando Pablo sobre ese fundamento. Aquí vamos a hacer un comentario sobre este Efesios 2:20. Dice así: los apóstoles y profetas que aquí se mencionan, o sea, en Efesios 2:20, deben distinguirse de aquellos a que se hace referencia en Efesios 4:11. En este caso se alude a los apóstoles fundadores, que son los 12 que yo le acabo de nombrar, y al apóstol Pablo, que fue un apóstol para los gentiles. Entonces, estos apóstoles fundadores, como aparece también en Apocalipsis 21:14. Mientras la referencia siguiente, que es la que estamos viendo hoy, en Efesios 4:11, identifica la misión de aquellos que ministran en la iglesia de Cristo en un sentido más general. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que esos apóstoles se necesitan hoy en día, porque la misión que nos entregó nuestro Señor Jesucristo continúa. Hoy por hoy continúa. Es una misión. Y el apóstol todos los ministerios son iguales. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Todos los ministerios, o sea, no es de uno más que el otro. Y eso lo podemos ver en Corintios. Corintios 3. En Corintios 3, versículo 5, 6, bueno, del 5 al 11. Se lo voy a leer. Dice: el riego, el trabajo y la
advertencia, dice. Bueno, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante dice, ¿qué pues es Pablo en signo de pregunta? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, son diferentes ministerios. El Señor concedió diferentes, 5 ministerios. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Una iglesia que fundó Pablo entre el año 50 y 51, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 6, versículo 6 del capítulo 3 de 1 Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el apóstol es algo, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor, ni el maestro. Todos somos servidores, y me incluyo ahí porque yo soy evangelista. Todos somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. No debe de decir, porque he escuchado, es que viene el apóstol fulano de tal, y todo el mundo se quita el sombrero. Es que no es así. O sea, todos, o sea, es un servicio a la iglesia. No tiene por qué nadie verte por encima del hombro porque dice ser un apóstol. Y ya le estoy diciendo, explicando qué es en realidad. Un apóstol es un mensajero, una persona enviada. En este caso es una persona enviada por nuestro Señor Jesucristo para llevar la palabra, para abrir iglesias, para supervisar las iglesias. ¿Qué es supervisar las iglesias? Que sea el fundamento, lo que se predique, la sana doctrina. Un apóstol tiene que supervisar que se esté predicando la sana doctrina. Cuando Pablo estuvo en Éfeso, le empezaron a llegar cartas de que los corintios se estaban extraviando, estaban entrando en muchas inmoralidades sexuales, se estaban desviando. Entonces Pablo tuvo que enviarles cartas y a lo último mandar a Timoteo para que fuera a arreglar la situación. Es alguien que está velando por las nuevas iglesias, que se esté predicando la sana doctrina, el evangelio, el fundamento, que es las sagradas escrituras, que ahí no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Continúo. Entonces, el 8 dice, estamos en 1 Corintios 3, versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, el ministerio del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro es una misma cosa, dice Pablo aquí. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Bueno, la recompensa es de acuerdo a su trabajo. Si es una persona muy esforzada, muy trabajadora, como lo fue el apóstol Pablo. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Eso es lo que somos. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, el cuerpo de Cristo es el edificio de Dios que se va construyendo, pero ese crecimiento de ese edificio o como persona tiene que ser llevado por estos ministerios y enseñado una buena doctrina, la sana doctrina. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice Pablo, y otro edifica encima. Otro enseña la palabra o
o otro hace campañas como el evangelista para ir a traer almas nuevas a la iglesia para que no se pierdan, porque todo el fundamento de esto, o sea, todo lo esencial de esto es que las personas no se pierdan, que tengan una vida eterna con Jesucristo y no se pierdan y tengan una vida eterna de tormento en el horno de fuego. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, el 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es este? Jesucristo. El fundamento, la piedra angular es Jesucristo. Está muy claro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí estamos muy, muy claros de que este fundamento es Jesucristo. Continuamos aquí en Efesios 4, 11. Vamos a hacer un comentario aquí, vamos a leer un comentario de Efesios. Dice en Efesios 4, del 8 al 11, dice que los dones constituyó a unos. ¿Qué quiere decir eso? Que son varios, que son muchos. Los 5 oficios ministeriales relacionados aquí son dones que Cristo dio para nutrir y equipar a su iglesia, que es lo que les vengo diciendo. No para control jerárquico o competencia eclesiástica. O sea, no es para decir, bueno, yo soy el máximo a nivel jerárquico en la iglesia porque yo soy un apóstol. Que eso es lo que ha estado sucediendo en muchos lugares. Por eso este estudio, para que usted entienda que un apóstol es un servidor de la iglesia, al igual que un profeta, al igual que un evangelista, que un pastor, que un maestro, porque todos son un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo que necesita esos 5 ministerios para llegar a esa edificación y cumplir esa misión. Por eso son hoy por hoy, son necesarios los 5 ministerios para llevar a cabo la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque si, como dicen algunos, que ya el apóstol y el profeta ya no tienen que haber en este tiempo, porque ya la revelación está aquí. Pero yo le hago una pregunta: si un profeta es necesario o no hoy en día. ¿Qué es? Que hoy en día no hay pecado en las iglesias. Y un profeta viene a contrarrestar ese pecado. Hoy por hoy es necesario un profeta, es necesario un apóstol, lo mismo que un evangelista, que un pastor y un maestro, porque es para edificar la iglesia. Continúa acá. Entonces no es para tener control jerárquico, ni tampoco una competencia eclesiástica. Más allá de las distintas funciones desempeñadas por los apóstoles fundadores, que ya lo vimos en Efesios 2:20, en el Nuevo Testamento menciona suficientes apóstoles adicionales como para indicar que este oficio ya no existe. Como para indicar que este oficio, al igual que el de profeta, es un oficio que sigue vigente en la iglesia. Hoy por hoy sigue vigente, como los más comúnmente reconocidos de evangelista, de pastor y de maestro. Es igual.
es necesario. Y el apóstol Pablo se lo dice a los corintios. Él se lo dice a los corintios. Eso lo vimos en el programa anterior, en el capítulo 12 de Corintios, del versículo 27 en adelante, y lo voy a leer porque esto es muy, muy importante. 1 Corintios 12. Y Pablo le está diciendo a los corintios, dice que Pablo estableció la iglesia de Corinto en los años 50, 51, después de Cristo aproximadamente, cuando en su segundo viaje misionero pasó 18 meses allí, en Corinto. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 18, del 1 al 17 está ahí. Después de su partida mantuvo correspondencia y cuidó esa iglesia. Durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, fue cuando fundó la iglesia de Éfeso. Eso está en Hechos 19. Y vea lo que dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. ¿Y qué tenemos que hacer caso? Este es el fundamento. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 12. Y lo voy a leer desde el versículo 27, porque dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El 28 dice el apóstol Pablo: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y vea lo que dice el 29 y el 30, hasta el 31, dice: son todos apóstoles, dice el apóstol Pablo, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y vea lo que dice Pablo en el versículo 31, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, fundada después de 50 años, fundada 50 años después de Cristo. Le está diciendo: no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros. Procurar los mejores dones, les está diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que son necesarios los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, así como son necesarios los dones dados por el Espíritu Santo: milagros, sanidades, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus, profecía. Todo eso es necesario hoy en día, porque todo eso es para edificación de la iglesia y llevar a cabo una misión. Esa misión es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vamos otra vez acá. Entonces los dones del Hijo es para equipar, o sea, los ministerios son para equipar el cuerpo de Cristo y facilitar la misión del cuerpo de Cristo. En los días apostólicos se trataba de un selecto grupo escogido para llevar a cabo el ministerio de Cristo. Incluye la tarea encomendada a unos pocos de completar el canon de las Sagradas Escrituras, que es lo que les acabo de decir. Los apóstoles fundadores en Efesios 2:20. Implica el desempeño de un papel especial de liderazgo asignado por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Implica el desempeño de un papel especial de liderazgo asignado por Cristo. Eso significa kilometraje, experiencia,
no un novato, alguien que ha caminado ejerciendo el ministerio muchos años. Es una persona, un apóstol, es una persona, en primer lugar, que tiene autoridad del reino de los cielos. Tiene discernimiento, no lo van a engañar muy fácilmente. Si no, vea lo que le pasó a Ananías y Zafira en el capítulo 5. Quisieron engañar a los apóstoles, porque Bernabé vendió un terreno y fue y le dio el dinero a los apóstoles. Ananías y Zafira hicieron lo mismo, pero se dejaron una parte. Entonces el apóstol Pedro le dijo: Ananías, le has mentido al Espíritu Santo. Y en ese mismo instante se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafira eran esposos, y en ese mismo instante cayó muerto. O sea, eso es autoridad del reino. Cuando Pedro dio la palabra, y cuando llegó Zafira también la enfrentó y también cayó muerta ahí mismo. Después más bien le tenían miedo, los andaban persiguiendo y ya más bien después ahí les tenían miedo. Todos los pues le tenían gran estima y respeto, pero ya le tenían cierto respeto o miedo, porque un apóstol tiene esa autoridad del reino. Un apóstol hoy en día es una persona que pasa tiempo a solas con el Espíritu Santo, y no por obligación, es una necesidad. Un apóstol hoy en día pasa tiempo a solas con el Espíritu Santo. Es una necesidad que tiene espiritual para entrar en esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que lo instruya. El Espíritu Santo te va a hablar en lo secreto. Te va a revelar cosas. ¿Quién cree que le reveló a Pedro la trampa que hizo Ananías y Zafira? Pues el Espíritu Santo. Y Jesucristo dejó al Espíritu Santo: les enviaré la promesa del Padre. Otro consolador. ¿Qué quiere decir otro consolador? Alguien del mismo nivel jerárquico de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Es una persona amable, una persona tierna. Y es Dios. Y Él sabe todas las cosas, porque es omnisciente, es todopoderoso, es omnipotente y está en todo lugar, es omnipresente. O sea, nadie lo va a engañar. O sea, si alguien quiere engañar a un apóstol, el Espíritu Santo le va a revelar, así como al profeta. Si anda en esa comunión con el Espíritu Santo. Es como los profetas del Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver en el próximo programa de los profetas. Un profeta caminaba con Dios, caminaba con el Espíritu Santo. Ese caminar en lo sobrenatural. Eliseo, tremendo profeta. Y el próximo programa vamos a hablar de los ejemplos de los profetas, porque son necesarios hoy en día, como les dije. O sea, decir que no hay profetas ahora es estar limitando al Espíritu Santo. Y ojo con las personas que limitan al Espíritu Santo, porque solo hay un pecado que no se perdona. Solo hay un pecado que no perdona a Dios, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús estaba echando fuera demonios, y los judíos decían que por el poder de Beelzebú echaba fuera los demonios. Y Jesucristo le dijo que por el dedo de Dios. O
sea, ¿cómo va a echar fuera demonios por Belcebú? Entonces, o sea, la casa se divide y se cae, se separa. O sea, le estaban dando a Satanás, atribuyéndole a Satanás el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo estaba libertando un endemoniado, bueno, un montón, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, resucitaba muertos. Eso es con el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo vino como hombre a la tierra y necesitó el poder del Espíritu Santo. Él se despojó de toda su deidad, y lo he dicho en muchos programas. Entonces decir que ahora no hay profetas es como, estaríamos limitando al Espíritu Santo. Y eso, hay muchas iglesias que lo hacen. Por eso el Espíritu Santo no se mueve, no hay señales, no hay prodigios, no hay milagros, no pasa nada. Es pura letra, es pura sabiduría humana. Como lo dice Pablo, no con sabiduría humana, sino con demostración de poder de Dios, del Espíritu Santo, sanando enfermos, echando fuera demonios. Eso es parte de los ministerios de hoy en día. Continúo con lo que es la parte de apóstol. Entonces, un apóstol tiene que ser una persona con autoridad, con comunión con el Espíritu Santo y con un conocimiento absoluto de las Sagradas Escrituras. No un neófito, no un novato, una persona con mucho kilometraje en el ministerio. En nuestra época se refiere a quienes poseen un destacado espíritu apostólico. Hacen una contribución destacada a la ampliación de la obra de la iglesia. Que la iglesia no se ha terminado para que digan que ya no son necesarios los apóstoles. Abren nuevos campos misioneros o nuevas iglesias y supervisan los principales órganos del cuerpo de Jesucristo. O sea, le ayudan al pastor que está ahí en esa iglesia. Le ayudan en las funciones. Porque el trabajo del pastor es muy grande. Con todo el rebaño, todas las ovejas, y él no tiene tiempo de estar yendo, de estar moviéndose a otros lugares para abrir nuevas iglesias. Ese trabajo es el enviado, el mensajero, llevando la palabra, es el apóstol. Pero ahora los apóstoles ya se quedan en cuatro paredes en una iglesia. Y no es así. Tampoco el apóstol es mayor que el profeta, o que el evangelista, o que el pastor, o que el maestro, como se los acabo de mencionar, como lo dice Pablo en 1 Corintios 3, del versículo 5 en adelante. Apolo regó, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No lo dan los apóstoles, no lo dan los profetas, el crecimiento lo da Dios. Así es que es la obra de Dios, no es la obra de una persona, es la obra de Dios. Y cada persona que trabaja en esa función de ese ministerio es un siervo de Dios, es un ayudante para que sea edificada la iglesia y facilitar la misión de traer más almas, traer nuevas almas, almas que están perdidas y hoy por hoy están muriendo. Personas se están yendo sin conocer de Jesucristo. Por eso son necesarios todos los ministerios. Así como lo dijo Pablo,
refiriéndose a un ejemplo de los dones con el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Todos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la parte de apóstol. Espero que les haya quedado claro que sí son necesarios los apóstoles hoy en día. Los 5 ministerios son necesarios hoy por hoy en nuestros días. Voy a hacer una oración por si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú tengas salvación y te salves de ir a una vida eterna al horno de fuego y tengas una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Así que repita conmigo esta oración. Es importante que la repita. Nuestra salvación está en nuestra boca. Tenemos que confesar con nuestra boca. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que el Dios Padre te resucitó de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y el daño que hice con ellos. Y te pido que vengas a vivir en mi vida. Que mi vida sea, a partir de hoy, dirigida por el Espíritu Santo de Dios para una salvación y una vida eterna. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Y digo esto porque en Apocalipsis dice que el que no aparece escrito en el libro de la vida en los cielos será lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Va a pasar una vida eterna de tormento. Y nadie quiere eso. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa, continuando con los ministerios del Hijo. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes.